Les decía cómo entraron en el año 2023. Alguno entró rodando, ¿verdad? De tanta comida que... ¿A que sí? Y el Señor nos da una palabra este año que iba a ser el año de la abundancia. De la abundancia de paz, de la abundancia de gozo. De la abundancia de almas salvadas. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, ¿sí? Y Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor. Que tú, papá, nos permites estar aquí, Señor. Gracias por este nuevo año, querido Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, Padre, con nosotros, Señor. Y cuánto, Señor, nos has bendecido, Señor. Estamos muy agradecidos, muy contentos, querido Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y estamos aquí, Señor, en este primer servicio, querido Padre, de este nuevo año, Padre. Glorificando tu nombre, bendiciéndote, Señor, a ti, querido Padre. En el nombre de Jesús, como dice tu palabra, buscando primeramente tu reino, Señor Jesús, Espíritu Santo. Señor, queremos consagrar este año, Señor. Por favor, Señor, toma el control de todas las cosas, Señor. Necesitamos, Señor, que nos continúes ayudando. Necesitamos que nos continúes enseñando tu gracia, Padre, y mostrándonos tu favor, papá. En este año de la abundancia, que todos podamos experimentar, Señor, esa abundancia, Señor, querido Padre, de tu Santo Espíritu. Esa abundancia, querido Padre, de fruto, papá. Esa abundancia, papá, de revelación, esa abundancia, Padre amado, de renuevo, Padre, esa abundancia que tú tienes para nosotros, Señor amado. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, dice tu palabra, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Padre, gracias, Señor. Aquí estamos, Señor, tu pueblo, querido Padre, bendiciendo y alabándote, Señor, en esta preciosa tarde. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Cuántos? Sigue aplaudiendo eso. No estamos en un funeral, ok. Bendice al Señor y es lo que necesitamos. Dice eso. Ahora sí, puedes tomar asiento. ¿Sabes? Dice la Biblia que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y cuando nosotros levantamos nuestras manos, cuando nosotros le tenemos presentes, entonces Él se manifiesta, ¿ok? Pero debemos de tener esa actitud, ¿verdad? De que Él se va a manifestar, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿ok? Y lo que a Él le mueve es la fe, ¿ok? No son a veces los sentimientos. A veces pensamos que Dios se mueve por pena. Si fuese por pena, ya cuántas situaciones, ¿verdad?, nuestras hubiesen cambiado. Pero a Dios le agrada la fe. A pesar a veces de las circunstancias y dificultades, nosotros le digamos: Señor, aquí estamos, a pesar de lo que yo estoy viendo. Papá, yo sé que esta situación va a cambiar. Y te alabo y te bendigo, Señor, porque esta situación cambia en el nombre de Jesús. Y hemos visto cómo situaciones adversas han cambiado, ¿ok? Simplemente por tener fe y confiar en Él. Dice la Biblia entonces que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En esta tarde vamos a compartir, ¿ok?, la palabra. Vamos a abrir, por favor, si me pueden acompañar, trajeron una Biblia. En el Evangelio de San Juan vamos a leer ahí unas palabras que va a decir el Señor Jesucristo. Capítulo 6, versículo 22. Luego después vamos a tomar la Santa Cena, ¿ok? Dice lo siguiente, mira. Al siguiente día, la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí,
subieron a las barcas y cruzaron hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. ¿Ok? Y una de las cosas que nos dice la palabra en este texto es que el Señor había hecho un milagro, ¿ok? Si vamos al principio del capítulo, dice la Biblia que el Señor había multiplicado los peces y los panes, ¿ok? Porque la gente se reunía, ¿verdad? A escuchar lo que Él enseñaba. A la gente le gustaba escucharle a Él, ¿ok? Porque sus palabras, dice, que bendecían a las personas. Donde el Señor llegaba, ahí la bendición de Él empezaba a fluir. Ahí las situaciones adversas empezaban a cambiar, ¿verdad? Tenemos el caso de una mujer que tenía flujo de sangre, dice la Biblia. Y esta mujer estuvo 12 años con esta enfermedad. Se estaba desangrando esta mujer. Y dice la Biblia lo siguiente, que dentro de ella dijo: si tan solo toco su manto, seré sanada. Pero por ejemplo en Reina Valera dice: si tan solo toco su manto, seré salvada, ¿verdad? Porque una de las cosas que va a ocurrir cuando nosotros recibimos la salvación de Jesucristo es que Él nos regala vida eterna. Pero no solamente nos regala vida eterna, también viene sanidad a nuestras vidas, viene sanidad a nuestro cuerpo, viene sanidad a nuestra alma, viene sanidad para nuestros sentimientos, viene sanidad para, a lo mejor necesitamos sanidad en nuestras finanzas, ¿verdad? En nuestra economía. Y dice la palabra que esta mujer, ella escuchó de Jesús, vio lo que el Señor estaba haciendo, ¿ok? Los milagros que se estaban produciendo por sus manos. Y dice que ella tuvo una actitud diferente, ¿ok? No como, por ejemplo, cuando el Señor llegó, dice la Biblia, a su tierra, dice que le veían a Jesús y lo menospreciaban y decía, este carpintero, dice, ¿qué nos va a enseñar este carpintero? Sin embargo, ella, una de las cosas que dijo: si yo toco el manto de Jesús, voy a ser sana. Yo no sé con qué actitud viniste el día de hoy aquí. Yo creo que hemos venido, ¿verdad?, con una buena actitud de glorificar el nombre de Dios, de que nuestra vida empiece a cambiar para bien y para bendición, ¿verdad? Porque muchos nos hemos acercado a Él porque hemos escuchado que Él ha cambiado vidas, o simplemente, ¿saben? Dice el Señor lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿verdad? Y las personas se acercaban a Jesús porque veían que en Él encontraban un descanso, en Él encontraban la solución para sus problemas. Y vemos, por ejemplo, en el capítulo 6 que se acercaron a Él, claro, porque Él les bendecía. Pero una de las cosas que va a ocurrir en el capítulo 6 es que el Señor les va a dar de comer. Va a multiplicar los peces y los panes. ¿Saben? La Biblia nos dice que el Señor, Jesucristo, Él era Dios, pero Él estaba limitado en un cuerpo humano. Él era Dios, dice la Biblia, que el apóstol Pablo se despojó, dice, Dios se despoja, dice, de sus privilegios, se despoja de su majestad, se despoja de lo que Él era, el Dios santo, el Dios eterno, y dice que se encarna en la persona de Jesucristo. Por ejemplo, uno de los salmos va a decir lo siguiente: sacrificios y holocaustos no te agradaron, me preparaste un cuerpo para hacer tu voluntad, como en el libro estaba escrito. ¿Ok? El salmista nos va a decir, por ejemplo, todo el Antiguo Testamento nos profetiza de ese Mesías que iba a venir a salvar no solamente al pueblo judío, que el pueblo judío se va a equivocar porque ellos pensaban que los iba a salvar solamente a ellos, porque el pueblo judío se creía la última Coca-Cola del desierto. ¿Ok? Pero no, Dios había apartado al pueblo judío primeramente porque eran los peorcitos. Y Dios, dice la Biblia, no vine a buscar, dice, a los justos, sino vine a salvar a los pecadores. Y dice lo siguiente el Señor: los borrachos y las prostitutas irán delante de ustedes, fariseos, al reino de los cielos. Pero una de las cosas es que no llegarán de esa forma, ni llegarán borrachos ni prostitutas, sino que habrá llegado un cambio para sus vidas, ¿verdad?
Entonces, una de las cosas que me llama la atención es que el Señor les enseñaba, el Señor primeramente les daba la doctrina y luego después le decía, ahora vívanlo. No solamente esto es de palabras bonitas, sino de empezar a vivir el Evangelio, que es lo que se trata esto, ¿verdad? No solamente de venir, llegar y recibir una enseñanza, irme y que mi vida siga igual, sino empezar a aplicar el Evangelio, empezar a aplicar la fe, empezar a aplicar lo que Jesús nos dice, y nosotros nos vamos a sorprender de cómo empieza la palabra a hacerse viva. Amén. Porque como dice la epístola de los Hebreos, su palabra es viva y eficaz. Y yo creo que Jesús no vino a ponernos un yugo de religión ni de esclavitud. Yo creo que Jesús vino para ayudarnos a vivir, y decía un hombre lo siguiente: si creemos bien, vamos a empezar a vivir bien. Entonces, dice la palabra que él, a pesar de que era Dios, él estaba ahí, la gente llegaba, empezó a llegar, y dice que de repente él alzó sus ojos y se dio cuenta de la multitud que tenía delante y de que no habían comido. Ahora, otra de las cosas que me dice la Biblia es que él, a pesar de ser Dios, estaba limitado en un cuerpo humano. Y vemos a Jesús que siempre se apoyó en el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios va a ungir a Jesús porque, claro, él era Dios, ¿ok? Pero le vemos, por ejemplo, a Jesús cuando nació, ¿verdad? El día de hoy, por ejemplo, tenemos ahí en la entrada un Belén, ¿verdad? ¿Saben? Jesús no nació el 24 de diciembre. Pero bonito número, ¿verdad? 24 de diciembre, bonito número, no había caído en cuenta. Él no nació el 24 de diciembre. Y hay personas que me decían hace días atrás, ¿y por qué pone el Belén? Usted sabe que Jesús no nació esa fecha. ¿Sabes? En África, por ejemplo, hay lugares en África donde no tienen el calendario que nosotros tenemos. En África, ellos, ¿cómo miden los años? Si no tienen calendario, no tienen tiempo, no tienen un reloj. ¿Sabe cómo miden los años? Tú le preguntas a ciertas personas que viven en África y le dices, ¿cuántos años tienen? Ellos no te dicen años. Ellos dicen, nosotros nos basamos por las lluvias o por las sequías. Y yo tengo 30 sequías. Y llegó aquí a España un hombre que le preguntaban la edad y decía, dice que en mi país no se mide así el tiempo. Se mide por temporadas de lluvia y se mide por temporadas de sequía. Y entonces aquí llegó, ustedes han visto, ¿verdad? En la televisión las pateras, le dicen, ¿verdad? Y llegó aquí y al final, como muchos de los que hemos llegado, ¿verdad? Presentaron arraigo, le dieron los papeles. ¿Cuándo naciste? ¿Y saben qué día este hombre dijo? Él se convirtió al cristianismo, este chico de África. Dice, para que nunca se me olvide el 24 de diciembre. Nunca se me va a olvidar el 24 de diciembre. Porque es el nacimiento de Jesús. Entonces, a veces, una de las cosas que vemos es la religiosidad, ¿verdad? Que entra en la iglesia. Y debemos de tener cuidado con la religiosidad. Porque dice la Biblia, por ejemplo, si me abres en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, mira qué dice la Biblia. En Mateo capítulo 7. Dice, no juzguéis, dice a los demás, y no serán juzgados. ¿Cuántas veces nosotros juzgamos a las personas, verdad? Ni las conocemos y ya las estamos juzgando. Pero cuando entendemos lo que significa la gracia de Dios, entonces el juzgamiento empieza a bajar en nuestras vidas. Ya no juzgamos tan fácilmente, porque sabemos y hemos comprendido lo que es la gracia de Dios. Y Dios no nos juzgó, Él no nos estaba señalando las faltas ni los pecados, ni Dios te está juzgando. Ayer pasaste mala noche, no te está juzgando. Mira, lo que Dios quiere es un corazón sincero que le busques. Ya poco a poco su amor irá transformando y cambiando nuestras vidas.
Y a veces estamos juzgando que si la Navidad. Me decía, que la Navidad, me decían, la Navidad tiene que poner todos los cultos. Y estas fechas, no, usted no tiene que cambiar los horarios. A mí viene una persona que viene una vez a la iglesia. Los de Panal de Mel no son así. Ninguno de aquí son así. Vienen una vez a la iglesia y ya quieren pastorear ellos y decirte lo que tienes que hacer. Porque Pablo va a decir algo, ¿ok? Le va a hablar a los religiosos. Sí, ¿quiere religión? ¿Quiere ley? Vamos a ponernos a hablar de religión y de ley, dice Pablo. Yo soy fariseo de fariseos, dice Pablo. Porque Pablo era fariseo. Yo he instruido, dice Pablo, a los pies de Gamaliel. En otras palabras, a veces a los religiosos es decir, a ver, ven, vamos aquí, vamos a hablar. ¿A qué hora te levantas tú a orar? A ver, ¿cuántas veces leíste la Biblia en el año 2022? ¿Sabes? Siempre va a haber alguien que lo haya hecho más que tú. Eso es la ley. Y Pablo les dice, a ver, bueno, vamos a ponernos aquí. A ver, ¿cuántos han ayudado 40 días? ¿Cuántos han ayudado más de un día, 2 días, 3 días, 4 días? Esa es la religión. No tiene que poner todos los cultos. Sí, pues ven, tú da el servicio. Tú no estás mirando el equipo que se cansa también, los salmistas, los que limpian. Porque estas fechas no nos tienen que afectar. Me decían, pero es que afectan estas fechas, ¿sí o no? Estas fechas es un momento donde nos toca estar con la familia y hay personas que no creen en el Señor, pues es normal, estamos con la familia, ¿verdad? Y estamos aquí en la casa de Dios. Nos ha tocado modificar los servicios simplemente porque dice la Biblia lo siguiente, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Oren para el que el Señor envíe obreros a su mies. Y llegaba aquí uno de los pastores, pastor muy conocido, el pastor Cash Luna, que de aquí le bendigo, le mando saludos, un pastor que me ha bendecido tanto, el pastor Cash Luna. Pero él dijo unas palabras y él no sabe que, bueno, ahí yo no estaba muy de acuerdo, ¿verdad? Y decía el pastor Cash Luna lo siguiente, ¿por qué viniste aquí a España? Él llegó, estuvo el 12 de diciembre, estuvo aquí. Dice, ¿por qué viniste aquí a España? Decía a la gente, ¿verdad? Decía el pastor Cash Luna lo siguiente, ¿qué pasa? ¿Dios no te podría prosperar en tu país? Decía así, ¿verdad? Parte tiene razón, pero parte no tiene razón. Y yo te voy a dar la respuesta al pastor Cash Luna. ¿Por qué la gente está viendo a este país? Porque de aquí estamos hablando, Señor, envíanos obreros. Envíanos obreros. Envíanos obreros. Por eso es que la gente está llegando aquí a España, pastor Cash Luna. No porque Dios no les pueda prosperar en sus países, simplemente porque Latinoamérica, Centroamérica, África y varios países de Asia, el Espíritu Santo está tocando a esas personas de una forma tremenda e impresionante. Son personas que el Señor ha escogido y muchas de esas personas vienen aquí ¿a qué? A servir a Dios. Era una excusa el tema del trabajo. Me voy a España para que mi vida, pues para hacer un poco de plata y llamando para allá y luego me regreso. No, ya vienen aquí, les gusta y ya no se quieren volver. La mayoría, el 95% de los latinos que llegan aquí ya no se vuelven. Por ejemplo, hace años atrás, la crisis del año 2009, ¿verdad? Hizo que muchos de los latinos se volviesen a sus países. Nosotros habíamos llegado aquí, teníamos primos, tíos, teníamos casi media familia aquí en España. Pero la crisis que hizo, dijeron, patitas, ¿pa' qué te tengo? Me voy. Y huyeron de la crisis y no sabían que iban a una crisis peor, ¿verdad? Tenemos ahí el caso del evangelista. Fue con plata, con camión, con casas, con tierras que se había comprado durante el periodo de abundancia que hubo aquí en España. Y ya solamente aquí estábamos, mi familia principal, y nos quedaba 1 o 2 primas. Y por ahí alguna prima de mi padre, pero que no tenemos relación. Bueno, Estelita, ¿verdad? La conocemos, que llegó a Panal de Miel. Mira, el Señor hizo un milagro con Estelita. Tenía un tumor en la cabeza y Dios la sanó.
Entonces, ¿saben qué ocurrió? A los pocos años, nuevamente toda la familia está aquí, otra vez. Tíos, primos volvieron. Se fueron con un montón y regresaron con nada, ¿verdad? Nos contaba el evangelista. Y otra vez tenemos aquí toda la familia. Pero ¿sabes? El pastor Cayuna decía estas palabras y no sabe que aquí nosotros estamos hablando. Señor, envíanos obreros, envíanos obreros. Y el Señor está enviando los obreros de esos países. Porque aquí también la gente, dice la Biblia, doblará sus rodillas delante de Dios. Y muchos españoles están llegando al Señor por muchos obreros que el Señor está mandando de afuera. El Señor te mandó como misionero a este país. El Señor envió hace años atrás un misionero de Perú para hablarme de Él, para orar por mí. Estos días estaba con una familia de Perú que se iban para Corea del Sur. Iba esta familia de Perú y me dicen lo siguiente. Me dice, ¿aquí en España nieva? Mira cómo estoy. No tenemos puesta la calefacción, ¿verdad? ¿Afuera está puesta la calefacción? No. 1 de enero y yo tengo calor. Cuando llegamos aquí a España, tú no sabes el frío que hacía. Estas temperaturas no son normales. Y les digo lo siguiente, mira, hace 2 años cayó una tormenta de nieve que se llamó Filomena. A ver, ¿cuántos estuvieron en Filomena? Levanten la mano. ¿Verdad? Cayó una tormenta de nieve. Digo que nunca se había visto aquí en Madrid. Que hasta esta mañana le preguntaba a Diego, le digo a Diego Israel, en aquel entonces tenía 2 años. Y le digo esta mañana, ¿dónde está la nieve? Le dije, ¿no? Dice, en la ventana, pero ya se fue la nieve, papá. Digo, ¿te acuerdas? Le volví a preguntar. Porque recuerdo que levanto la persiana de la habitación y fue tal la cantidad de nieve que cayó que la terraza de abajo subió a la ventana de los niños. Y cuando abro la ventana, yo le veo a él que ve la nieve y le hicieron los ojos así. Con 2 añitos, impactado por la nieve. Y recuerdo que teníamos 20 grados bajo cero. Una de las noches que yo me quise duchar y la caldera no funcionaba. Las calefacciones a tope y estábamos ahí con frío. Imagínate, 20 grados bajo cero. Eso no se había visto aquí nunca. Estas temperaturas son de por ahí de Islandia, del Polo Norte. 20 grados bajo cero. En el año 2009 también cayó una buena nevada, pero no fue tanto como aquel enero del año 2021. Enero del año 2021 fue, ¿verdad? Donde no recuerdo cuántos días estuvo nevando. Varios días estuvo nevando. Y salíamos fuera, ¿verdad? Y eso era tremendo. Los vehículos atrapados. Cuando salíamos, me recuerdo que ya pasaron los días y salí a repartir las tartas de Daniela. Los vehículos en la autopista ahí tirados. Y había muchísima nieve. Y recuerdo que salíamos a hacer los muñecos de nieve, ¿verdad? Y empezamos a hacer las bolitas de nieve. Y para que la bola crezca empezábamos a rodar, ¿verdad? La pelota. Tú empiezas con un poquito así y empiezas a rodar la pelota de nieve y se va haciendo cada vez más grande. ¿Sabes? Así es la bendición de Dios. Por eso el Señor me daba la palabra que este año sería el año de la abundancia. Porque cuando Dios te habla y te da una palabra, esa palabra no termina. Dios nos dijo que nos iba a dar favor en el año 2022. Pero ya empezamos este año, ya se terminó el favor de Dios. No, este año experimentaremos más favor. Experimentaremos más fruto, porque así es la bendición de Dios. Empieza de a poco la bendición de Dios. Así empezó Panal de Miel, empieza de a poco. Y el diablo a veces aquellas cosas pequeñas las menosprecia. Y ve tu vida y menosprecia y dice, no va a ningún lado. Y no sabe lo que Dios va a hacer contigo el día de mañana. Y la bendición de Dios irá aumentando, irá creciendo y más. Y por eso también vendrá presión, ¿ok? Porque el enemigo se levantará a intentar robarte la bendición. Y hablaba con estas
personas de Perú y les decía, pues hace 2 años sí tuvimos una gran nevada aquí en España. Y el año pasado decían que iba a ocurrir lo mismo, este año dicen que va a ocurrir lo mismo. No sé, con estos calores yo estoy dudando mucho que vuelva a caer una nevada así, ¿verdad? Entonces, dice lo siguiente: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio, dice, o la medida que usen para juzgar a otros es la medida con la que ustedes serán juzgados. A veces cuando nosotros juzgamos o medimos a alguien, luego después nosotros somos juzgados en esa medida. ¿Y por qué? Dice, a ver, ¿qué dice? ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en él? Que si la Navidad, que si el Belén, que si... Y no has visto el tronco que tienes de religiosidad delante de ti. El legalismo. Y dice la Biblia lo siguiente: que los fariseos cerraban el reino de los cielos. Y no entraban ni ellos ni dejaban que la gente entre. Con ese tipo de legalismo, lo único que hace es alejar a las personas de Dios. Dice que me vienen aquí a complicar la vida. Si yo para qué quiero que encima me compliquen más la vida. Ya la gente tiene muchos problemas para estarle complicando la vida. Encima con la religión. Que si tengo que obedecer esto, que si tengo que hacer lo otro. ¿Sabes? La gracia de Dios nos va a enseñar a cada uno lo que tenemos que hacer. Como decía una mujer que se convirtió, llegó a la iglesia, recibió a Jesús y luego se iba al puesto de trabajo y ahí vendía. Y esta mujer, como a todos nos pasó, ¿verdad? Cuando no conocíamos al Señor, pues cada vez que podíamos, pues cobrábamos un poquito de más, ¿verdad? Si tenías un negocio o si teníamos un trabajo, ¿verdad? Que nos pagaban por horas, me ponía horas extras aunque no las hacía. O me iba cuarto de hora antes o media hora antes. ¿Hasta qué hora trabajaste? Y entonces tú te apuntabas horas extras. Y mentira, no habíamos trabajado horas extras, ¿verdad? Yo les he compartido, ¿verdad? Que uno de mis primeros trabajos fue hacer pizzas. Entonces llegué a Telepizza, tenía 18 años. Y digo, vengo aquí que están buscando repartidor. Y vengo por el puesto de trabajo. Vengo por el cartel que tienen ahí. Entonces me dijeron, sí, toma el cartel y vete, porque ya está. ¿No dices que vienes por el cartel? ¿Tienes experiencia? Le digo, sí. Digo, en entrevistas tengo un montón. Digo, con esta ya la 300. La 300. Entonces entré y me dicen, bueno, dice, para repartir pizzas, no, primero aprendes a hacer pizzas y luego ya después, por marzo, porque era por enero, por marzo ya te mandamos a que repartas pizzas. Yo estudiaba, me acuerdo, y trabajaba. Y recuerdo que llegaba ahí, cada vez que podía llegaba un poco tarde, cada vez que podía me escaqueaba, les mentía. Mira, tú puedes mentir a la gente y al jefe, ellos no son tontos. No me gustaba trabajar el fin de semana. Y me ponían a trabajar el fin de semana. Porque el fin de semana me gustaba ir a la discoteca, me gustaba ir al fútbol, y me gustaba estar con la novia. Bueno, en aquel momento no tenía novia. Estaba buscando novia, ¿verdad? A ver quién me hacía caso. Entonces, yo les mentía, pero era descarado. Y sabes, nunca queda mal el que... Nunca queda mal al que le mientes. Siempre quedas mal tú cuando mientes. Porque ellos no son tontos. La gente no es tonta. Entonces llegó el verano. ¿Y el verano qué suele hacer la gente en verano? Se va de vacaciones, ¿verdad? Y tú les preguntas a los abuelitos. Y dice, ¿qué vas a hacer este verano? Dice, me voy para el pueblo, ¿verdad? Entonces llego donde mi jefe en verano. A mí no me gustaba trabajar el fin de semana. Le digo, jefe, Rubén se llama. Hasta ahora me acuerdo de Rubén. Le digo, Rubén,
Le digo, es que yo en verano, los fines de semana paso en el pueblo. Así que tiene que dejarme julio y agosto libres el fin de semana. Póngame entre semana, póngame todo lo que quiera trabajar. Pero el fin de semana yo me voy para el pueblo. ¿Tú crees que se creyó eso él? No sé, no me creyó, pero ¿sabes qué? Dijo, sí, que está bien. Y tú para el pueblo, sí. Yo te pongo entre semana tranquilo. Ya llegará septiembre. Porque los jefes a veces por falta de trabajadores, no importa que la gente dice, es que si no tengo gente para trabajar, aunque sea este mentiroso me vale por lo menos entre semana, ¿para qué? ¿Verdad? Y llegó septiembre y rápido ya me colocó el fin de semana a trabajar. Y ahí me enseñaron a hacer pizzas. Luego después repartía las pizzas. Y luego después me despidieron por comerme las pizzas, pero ese es otro tema. Nosotros pensamos que podemos engañar a la gente. A la gente no le engañamos. La gente sabe cuando tú le mientes. Por eso, una de las cosas que Jesús va a decir es, lo siento, vamos a subir la música ahí. Una de las cosas que Jesús dice, yo soy, dice, la verdad. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Yo soy la verdad, dice Jesús. Entonces, cuando tú empiezas a conocer a Jesús, una de las cosas que el Espíritu de Dios va a hacer en ti es que tú empiezas a ser sincero. Empiezas a decir la verdad. Entonces llegó esta mujer a la iglesia, recibió a Jesús, se fue a seguir en su negocio, se fue a seguir vendiendo. ¿Y saben qué pasó? Ya no podía robar. Había una voz dentro de ella que le decía, ya no tienes que cambiar la balanza la tienes mal. Entonces dejó de ir a la iglesia, ya no fue más a la iglesia. Porque una de las cosas que ocurre cuando conocemos a Jesús, el Espíritu de Dios entra en nosotros y empieza a haber una lucha dentro de nosotros. Una batalla que te dice, no hagas esto, y otra, y tu carne y el diablo que dice, sí, hazlo. Una batalla. Y esta mujer estaba en esa batalla y dijo, si me voy a la iglesia ya esa batalla se termina. Pero no, ¿sabes? Porque la iglesia el día de hoy somos nosotros. Nosotros dice que somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros, dirían los hondureños, ¿verdad? Ahora, el Espíritu está dentro de nosotros. Y esa mujer dejó la iglesia, pero no se enteró que Jesús estaba en ella, que ella era la iglesia. Y estuvo un buen tiempo sin ir a la iglesia. Y luego al tiempo llegó y le preguntaron y le decían, ¿qué pasó, hermana? ¿Tanto tiempo fuera? Dice, sí. Entonces empezó a contar el testimonio. Dice, es que a mí me gustaba hacer esto. O yo hacía esto, pensaba que era normal, pero había una lucha en mí. Y decidí dejar la iglesia porque no soportaba, decía, esta lucha que había dentro de mí. Pero por un rato se apagó esa voz, pero nuevamente regresaba y me di cuenta que no, yo no puedo seguir así. Y que yo necesito de Jesús. ¿Sabes? Porque si tú eres hijo y eres hija de Dios, donde estés Dios te va a alcanzar. Donde estés Dios te va a buscar. Donde estés Dios va a enviar a alguien. Eso, dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces, ¿por qué estar luchando contra Dios? ¿Por qué estar luchando en contra de la vida? Si tú fuiste un predestinado para estar con Dios. Amén. Y si tú vives lejos de Dios, las cosas no te van a ir bien. Aunque es verdad que su gracia nos cubre. Y hasta el día de hoy Él te ha protegido y te ha guardado. Esta semana que pasó, ¿saben? Pude experimentar la protección de Dios. Porque estuvo a punto de caerme una calefacción que pesa, un radiador que pesa 50 kilos. Estuvo a punto de caerme en las piernas. La pastora me dijo, ¿estás bien? Y yo dije, digo, Señor, gracias que me protegiste. ¿Cuánto Dios te protegió? Ni le conocías, ni llegabas a la iglesia y vivías lejos de Él y te ha protegido. Por su gran amor, porque sabe que algún momento te vas a rendir a Él. Amén. Pero que no sea cuando ya pasen los años y como dice en Eclesiastés, joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que pasen los años y no encuentres en ellos contentamiento. Porque lejos de Él no vas a encontrar contentamiento.
Y el diablo y tu carne te dice, sí, disfruta del placer, disfruta de los vicios de esta vida. Vive en contra de lo que Dios te dice. Pero al final, tarde o temprano, eso traerá consecuencias. Y es verdad que la gracia de Dios está ahí. Y es verdad que en el último momento, a lo mejor Dios nos salva. Aunque el Señor dice lo siguiente. Dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre va a cosechar. Por eso el apóstol Pablo dice, ahora es el tiempo de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de volverse a Dios. Porque el resto de las cosas es vanidad, dice Eclesiastés. Es tiempo perdido. Yo pude experimentar esta semana. Digo, Señor, no estaría aquí. Si ese radiador de 50 kilos me hubiese caído en las piernas, no estaría aquí. No, a lo mejor no me hubiese muerto, pero a lo mejor estuviese enyesado. No sé. Pero es en esas situaciones es donde tú experimentas su gracia, experimentas su favor y experimentas su protección. Por eso dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la protección del Omnipotente. Y dice, por la astilla, dice, en el ojo de tu amigo, cuando tú tienes un tronco delante de ti. Por eso vamos mejor a acercar a las personas al Señor. Si nosotros teníamos en el pasado para rato, ¿verdad? Pero mira cómo el Señor nunca nos tiró el pecado en la cara, ni nos juzgó. Sí, a veces es bueno exhortar, porque la Biblia dice en Proverbios 27, dice el amigo afila el rostro del amigo. El hierro se afila con hierro. Así la persona que está a tu lado afila tu rostro. Y por lo general la gente que afila tu rostro, la gente que te afila, no es tu vecino. La gente que te afila es la gente que está cerca de ti. Los primeros, tus familiares. Los primeros que empiezan a afilarte. Luego tu jefe, las personas que cuidas. Y es un trato ahí Dios afilándote. A ver, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo es nuestra manera de juzgar? Entonces con los que tengas problemas no van a ser con tus amigos, tú te llevas bien. A ver, cuando ves a tu primo y dices, este desgraciado que me pidió plata y hasta ahora no me... Ves a tu tío, a tu tía que viven cerca de ti, a tu primo, a tu sobrino, a lo mejor a tus padres, a tu madre. Con ellos son los primeros, ¿verdad? En cuanto pueda, yo decía, en cuanto pueda me voy de esta casa. No lo soporto. Así ¿sí o no? A lo mejor en la habitación que estás, con la gente que convives. Ya me gustaría tener mi casita, mi pisito. Luego después vas al siguiente lugar que a mí me pasó hace años atrás. Me voy a alquilar un piso. Y me alquilé un piso ahí. Y luego llegué al piso, mira. Y llegué con mentiras al piso. Falsificando nóminas. La inmobiliaria me pedía. Es que así somos cuando vivimos lejos de Dios, ¿sabes? Falsificando nóminas, salarios y me dieron el piso. Ay, todo lo que el hombre siembra cosecha. Entonces llegué y digo, ay, qué bonito mi piso. Un bajo. Mi cuarto, ahí tenía 3 habitaciones. ¿Y saben qué le pasó a mi cuarto? De repente empezó a hacerse una bola. Y lo que estaba, ya la cama se empezaba. Empezaba a levantarse malos olores. Y decía, estaba todo bonito hasta que apareció esta bomba aquí. Y venían arreglados y nuevamente se hacía otra. Se empezaba a levantar el piso. Ahora comprendo. Ahora entiendo, ¿ok? Que nadie en esta vida se va a ir de rositas. Y es el Señor a veces tocándonos la puerta diciendo, no te conviene seguir por ese camino. Yo tengo un camino mucho mejor. Un camino de bendición, dice en Jeremías, para darte lo que tú esperas. Porque mis planes, dice Dios, son pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. ¿Y cuál es el fin que esperamos?
que nos vaya bien, ¿verdad? Que me vaya bien a mí, que le vaya bien a mi familia, a mis hijos. Que nos vaya bien. Ese es lo que deseamos. ¿Sabes qué es el deseo de Dios también para ti? Pero cerca de Él, dice la Biblia. Porque sin Él nada podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde? Ese es su deseo. Es el deseo de Él. Pero nosotros, ¿qué hacemos? A Dios lo aparcamos a un lado y decimos, no, Dios, tú no hace falta que tú me digas lo que yo tengo que hacer. ¿A quién le gusta que le digan lo que tiene que hacer? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Nos gusta que vengan y nos digas, haz esto, haz lo otro. A nadie. A nadie nos gusta que nos corrijan. Pero dice Jeremías lo siguiente. Jeremías dice, Señor, corrígeme, pero corrígeme con amor y ternura. Y que Dios nos corrija con su amor y que nos corrija con su ternura. Porque a nadie le gusta ser disciplinado de una forma severa. Incluso el Señor nos manda que corrijamos a nuestros hijos. Pero dice lo siguiente en el libro de los Proverbios, que cuando corrijas a tu hijo, dice que esa corrección no lo vaya a destruir. Ten cuidado, dice, cómo lo corriges. Por eso, papás y mamás, la Biblia nos manda a corregir a nuestros hijos. Ahora, lo que dice también el Señor es lo siguiente. Ten cuidado cuando lo corriges. ¿Y cómo lo corriges? Porque en esa corrección tú lo puedes destruir. ¿Cuántas vidas fueron dañadas por la corrección de sus padres? Pues necesitamos un equilibrio. ¿Ves? Hasta para eso necesitamos a Dios. Porque cuando tienes hijos, hay unos hijos que son más obedientes que otros. Hay unos hijos que son más agradecidos que otros. Eso es normal. Y a veces en ese carácter que ellos tienen, a mí me decía una señora de Marruecos, me decía, tengo 3. Y empezó a mencionar los nombres y la de la mitad se llama Oro en su idioma. Dice, ella es mi oro. Ella dijo así, ella es mi oro, ¿verdad? Y luego después la volví a preguntar porque esta señora tiene las hijas en el colegio de mis niños, ¿no? Entonces, hablando con ella, le digo, ¿y cuál de las 3 se porta mejor? Dice, ¿te acuerdas que te dije que la de la mitad se llama Oro? Dice, ella es mi oro. Dice, porque ella, dice, ella no es como las otras, no es como la mayor, no es como la pequeña. Entran a la casa y les dices que se laven las manos y ya empiezan a renegar por todo. Les dices que recojan la ropa y empiezan a renegar por todo, a quejarse por todo. Sin embargo, ella no llega, obediente, va, se lava las manos, recoge sus cositas y dice, ella es mi oro. Como diciendo, ella es mi hija favorita. Y sabes que la Biblia nos muestra que por el favoritismo que Jacob le tenía a José, luego José fue perseguido. Por eso no debemos de hacer, a pesar de cómo sea, ¿verdad? A pesar de cómo sean tus hijos que no son tan obedientes y que se quejan mucho, no hagas distinción de personas porque Dios no la hace. ¿Ok? Tú eres su hijo favorito, dice la Biblia. Y me ocurría esta mañana lo siguiente, ¿verdad? El niño llega y mira a los niños y por eso dice el Señor que el reino de los cielos es de los niños y que para entrar al reino de los cielos nosotros debemos de hacernos niños. Porque un niño se levanta, el niño no está preocupado de que si hay dinero o no hay dinero. Tú nunca escucharás que un niño se murió de un paro cardíaco. Tú nunca escucharás que un niño sufre estrés. Bueno, por lo general, ¿verdad? A lo mejor dice, ay, no, pastor, usted no sabe la niñez que tuve. Yo tuve una niñez muy estresante. Puede ser, bueno, oye. ¿Sí o no? Y se levantan por las mañanas mis niños y dicen, papá, tengo hambre. Y a ellos no les importa si a lo mejor no hay plata, si no hay comida, si la nevera está vacía. Dice, papá, tengo hambre. Y contento, y él tiene fe que papá le va a servir el plato de comida y que va a satisfacer su necesidad. Imagínate, dice el Señor. Dice, si ustedes, dice, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará todo lo que ustedes necesiten? Y luego dice, gente de poca fe. Dice, si tu hijo, dice, te pide un pescado, ¿le vas a dar una culebra?
Y se levanta, ¿verdad? Mi niño se levanta por las mañanas. Papá, tengo hambre, ponme el desayuno. Y aquí en España tenemos la gran bendición, ¿verdad? Que eso a lo mejor en nuestros países a lo mejor no pasa, o a lo mejor sí te pasaba a ti. A veces yo recuerdo que en mi niñez había el platito de sopa, la comida, y no se podía repetir. El jugo de naranja, que más era agua que naranja. Más era agua que naranja. El jugo, el zumo de limón, aquí dicen zumo. ¿Qué más era agua que limón? Un poquito de limón. Y un vasito y no podía repetir. Y aquí es, ¿y qué quieres desayunar? Papá, quiero colacao con mis cereales de avena. Esta mañana, por ejemplo, es lo que me pidió el niño. O papá, quiero mi colacao con mis cereales. Encima tiene para escoger varios tipos de cereales. Nosotros no teníamos para escoger cereales. Cuando me compraban los cornflakes de Kellogg's, yo decía, gloria a Dios. Bueno, no era cristiano. Más o menos para que me puedan. Cuando me compraba mi madre los cereales de cornflakes, era un puñadito pequeñito para que haya para el día de mañana. Mamá, quiero más. No hay más. Y aquí en España, varios tipos de cereales. No quieres cereales, papá, hazme un sándwich con jamón, con queso y mantequilla. Y tienen aquí para escoger. Por eso es que una de las cosas que el Señor dice es que nos iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y que el Señor seguirá trayendo a personas, pero sobre todo a personas agradecidas, que reconozcan, porque primeramente debemos de ser fieles en lo poco y estar agradecidos en lo poco. Amén. Queremos prosperidad, queremos abundancia para este año. Vamos a agradecerle lo poquito que Dios me da, ese pequeño trabajito que Dios me da, ese euro que llegó a mis manos. Vamos a agradecerle a Dios por lo poco que Él nos da. Y claro, pues nos quedamos hasta tarde anoche. Y yo tengo el niño, Diego Israel, 8 y media de la mañana ya está de pie. Cuando va al colegio, incluso se despierta antes, ¿no? A las 7, ¿verdad? Pero en vacaciones, 8 y media de pie. Y ni en vacaciones, hijo, no lo dejas descansar, ¿verdad? Pero aún así, dice la Biblia, aún así, dice, tú te levantas, dice, y le vas a dar todo lo que necesite. Y él llega ahí, no importa que estés durmiendo ahí, y empieza a moverte. Papá, quiero papá, ¿verdad? Y ayer nos quedamos hasta tarde, recibimos aquí el nuevo año y cerca de las 3 de la mañana estuvimos durmiendo. Y llega ahí, papá, entonces me levanté, dije, ¿qué quieres? Yo ahí medio, ¿qué quieres, hijo? ¿Verdad? Algunos también se levantaron así de la resaca, pero yo era de lo mal dormido que estaba. Entonces volví y me tumbé en el sillón para vigilar al niño. Y luego llegó la niña, después de media hora. Papá, hazme el desayuno. Ella está un poquito más grande. Y le digo, hija, háztelo tú, le dije. Dice, no, papá. Entonces en ese momento, ¿sabe qué ocurrió? Que algo me decía, ¿por qué haces distinción de persona? Por el niño sí te levantas y por la niña no te levantas. Y en ese momento me levanté y dije, hija, ¿qué quieres? Quiero lo que cenamos anoche, papá. ¿Sabes? Dios no hace distinción de personas. Nosotros, los humanos, sí lo hacemos. Y por eso es que ¿cómo le digo? Hasta para eso necesitamos a Dios. Para educar a nuestros hijos. Porque si no empieza el favoritismo y los otros hijos dicen, no, este. Y luego después, ¿qué ocurre? Empieza el odio, el rencor contra papá o mamá, el odio, el rencor contra los hijos. Pero el Señor nos va enseñando, poco a poco Dios nos va enseñando. Y dice, cuando tú tienes, dice, un tronco en el tuyo, en los ojos, dice, ¿ok? ¿Cómo puedes pensar y decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Dice, hipócrita, dice, primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla del ojo de tu amigo. Y dice lo siguiente, no desperdicien lo santo en gente que no es santa. No arrojen sus perlas, dice, a los cerdos, porque si no pisotearán las perlas y luego se darán la vuelta y los atacarán. Porque la fe no es para todos, ¿ok?
La fe no es para todos. El Señor, claro, Él les enseñaba a la gente, pero a sus discípulos les explicaba las parábolas. ¿Ok? Porque hay personas que valoran la palabra de Dios. Y hay personas que simplemente, dice el Señor, no es de todo la fe. El hombre natural no comprende las cosas que son del Espíritu. Y uno de mis deseos es que todos en Panal de Miel valoren la palabra de Dios. Porque, ¿sabes? Es lo que ha cambiado nuestras vidas. Es lo que nos ha llevado a vivir en la bendición de Dios. Es lo que nos ha ayudado hasta el día de hoy aquí. Y, ¿sabes? Cuando uno empieza a valorar la palabra de Dios, entonces dice la Biblia lo siguiente: yo hago una diferencia, dice, entre el que me honra y el que no me honra. Y dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, vamos a leer ahí en el Evangelio de San Juan, para ir cerrando, ¿ok? En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, verso 27, mira qué dice ahí. Y vamos a cerrar, ¿ok? Y si ya pueden ir preparando la Santa Cena, y dice, mira, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder. A ver, dame la traducción de la Reina Valera. Me gusta más en Reina Valera cómo lo dice. Porque la gente, ¿ok?, se había acercado al Señor por el pan. Se había acercado al Señor por la bendición. Y luego el Señor les va a decir, ok, está bien las comidas que a veces hacemos en Panal de Miel, los cumpleaños que se hacen, ¿verdad? Mira, si quisiéramos llenar la iglesia, tranquilamente podríamos invitar. Vamos a hacer una fiesta, una buena comida, pollos al carbón, un buen hornado, una buena papa rellena, una papa, a ver, como papa a la huancaína, ¿verdad? Unos buenos sarmales para que vengan también los rumanos, unos taquitos de Honduras y unas enchiladas, ¿verdad? Y vamos a invitar a la gente que venga. ¿Cuántos vendrían? Un montón, seguro. Muchísimos. Pero dice el Señor lo siguiente en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6. Dice, los esfuerzos humanos para nada aprovechan. Entonces, ¿de qué serviría todo eso si solamente se alimenta la carne? Por eso es que el Señor, una de las cosas que va a decir es, mis palabras son espíritu y son vida. Y dice el Señor, les dice, ustedes están equivocados. Ustedes no comprendieron la señal que yo acabo de hacer, dice Jesús. Yo multipliqué, dice, los peces y los panes. Ahora ustedes me están buscando por el pan. Ustedes me están buscando porque comieron y se saciaron. Pero no están entendiendo la señal que se hizo. La señal que se hizo es no para que ustedes busquen el pan terrenal, sino para que ustedes, dice, busquen, dice aquí el Señor, trabajen. No por la comida, dice, que perece, porque esa comida perece. Sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual, ¿qué dice? El Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le buscaban al Señor por el pan y la bendición. Y no está mal, ¿ok? Pero ahora, una de las cosas que dice, ahora el siguiente paso que debemos dar es buscarle al Señor por lo que Él es. Y dice lo siguiente en Proverbios, dice, el que labra su tierra, dice, se saciará de pan. Si tú labras tu vida espiritual, siempre vas a tener lo que tú necesites. Si nosotros labramos nuestra vida espiritual, tendremos siempre todo lo que necesitemos. A ver, vuélveme a repetir este versículo 27. Mira que dice aquí. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual, dice, el Hijo del Hombre les dará. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si nosotros le tenemos presente en este año 2023, podemos experimentar, ¿ok?, su abundancia. Pero ya no solamente, ¿ok?, porque podemos hablar de abundancia y creernos que es abundancia material, que si Dios te bendice con finanzas y con gloria a Dios.
que te bendiga, ¿ok? Para que seas un instrumento de bendición, sino en riqueza espiritual. Y una de las cosas que nos va a ayudar, es ser disciplinados, que es uno de los temas que hemos venido hablando durante todos estos últimos servicios. La disciplina. La disciplina es una base fundamental para la fe. Si no hay disciplina, no hay el resto. Yo creo que la disciplina va a ser fundamental para que nosotros podamos experimentar la bendición abundante que Dios tiene para nosotros este año 2023. Porque si no hay disciplina, no hay nada. Es una base la disciplina. Hábleme de Proverbios capítulo 1. Y claro, discípulo viene de disciplina. Mira que dice Proverbios capítulo 1. Dice, hijo mío. A ver, el verso 2 dice, para entender, dice, sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes, para recibir el consejo, dice prudencia, justicia, juicio y equidad. Dice para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, ¿qué dice? Inteligencia y cordura. Dice, oirá el sabio, aumentará el saber y el entendido adquirirá, ¿qué dice? Consejo y declaración, ¿ok? Vale, dice, para entender proverbios, declaración, palabras de sabios y dichos profundos. El principio, dice, de la sabiduría es el temor del Señor. Pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Ok? Dame la traducción en la nueva versión internacional. Mejor dicho, la nueva traducción viviente, esa. Vale, ahí lo dice. ¿Ok? Baja un poquito. A ver. No, sube. Mira, ¿qué dice? Mira. Ahí dice, el temor del Señor, dice, es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian, ¿qué dice? La sabiduría y la disciplina. Entonces será también uno de los temas y de las enseñanzas de este año 2023. Ser disciplinados, ¿para qué? Para que el resto de las cosas vengan. Padre, te agradecemos en esta tarde, Señor, este primer servicio, Señor, que tú nos has regalado, papá. Bendice a mis hermanos, Señor. Papá, aquí estamos, consagrándote este año 2023. Ayúdanos, querido Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Queremos entrar en tu bendición, papá. Queremos entrar con un buen pie a este año 2023, papá. Gracias, Señor. Yo declaro el reino de los cielos, Señor, sobre mis hermanos. La gracia de Jesucristo, Señor, sobre ellos. Tu favor, Señor, y tu abundancia. Padre, gracias. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y ahora vamos a tomar la Santa Cena, ¿ok?